Buenas noches, hermanos. Una vez más, por la gracia del Señor, estamos aquí en el estudio de todos los jueves, 7:30. Damos gracias al Señor por su infinita misericordia, por su bondad, por permitirnos estar aquí. Y quiero pedirte, como lo hacemos pues todos los jueves y también los domingos, poner en oración una serie de peticiones que los hermanos han estado mandando, que si son sus peticiones también son nuestras peticiones en oración. Y te pido que nos unamos en el mismo sentir para pedir por todas estas necesidades que voy a orar, voy a enumerar, confiando que el Señor, Él lo sabe, confiando que el Señor lo sabe, pero también confiando que el Señor en su infinita misericordia y bondad suplirá las necesidades de su pueblo. Cada necesidad Él tiene un propósito y le pediremos siempre que Él se glorifique en medio de cualquier circunstancia que nos pase, pero también le pediremos que no se olvide de sus promesas, que no se olvide de su pueblo. Y Él nunca lo hará porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero cuando oramos en ese sentido, estamos diciéndole al Señor que dependemos de Él, que no somos autosuficientes, que no somos independientes, que no somos autónomos, sino que dependemos absolutamente de Él. Y por eso la oración principalmente es para adorarle, para agradecerle y para reconocer nuestra gran necesidad que tenemos de Él. Te pido que oremos. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por permitirnos este estudio de jueves, Señor, que sin duda, Señor, ha sido de gran bendición para esta congregación. Te pedimos, Señor, que sigas hablando en nuestros corazones, pero queremos, Señor, entrar confiadamente al trono de gracia y pedir, Señor, por todas estas necesidades, entendiendo y sabiendo, Señor, que tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu propósito. Por eso, lo primero que queremos decirte, Señor, que a través de tu Espíritu, de tu palabra, guíes, Señor, nuestros corazones en oración, para no pedir egoístamente, sino pedir conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu propósito. Señor, a pesar de que no sabemos, Señor, los aspectos más finos de tu voluntad, sí sabemos, Señor, a través de tu palabra cuál es tu voluntad, Señor, y queremos decirte que queremos pedir conforme a lo que tú quieres, conforme a lo revelado a las Escrituras, y así, Señor, te pedimos que guíe nuestros corazones para que sea así siempre, Señor. Por eso oramos por la cuñada de Lupita Martínez, Señor. Adriana Ledesma tiene COVID, Señor. Padre, te pedimos que extiendas primeramente salvación para Adriana Ledesma, Señor. ¿De qué sirve la salud si no hay bendición de vida eterna, Señor, contigo? Señor, por eso te pedimos que extiendas tu mano, salves a Adriana de Ledesma y la sanes si es tu voluntad. Te lo pedimos conforme al propósito, Señor, de tu criterio soberano, Señor. Te pedimos por Marijose Gutiérrez, Señor. Te la van a operar, primero Dios, que todo salga bien. Y te pedimos pronta recuperación para Marijose, Señor. Te pedimos, Señor, bendición para tu hija. Te pedimos, Señor, que tú guíes esta operación para que sea, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Por la hermana, Señor, de Claudia Mata, Señor, por Teresa Mata Cárdenas, Señor, oramos por salvación. Es lo primero que queremos orar por ella. Y, Señor, te pedimos también que tú intervengas con, Señor, tu gracia preciosa en esta cirugía, Señor, del próximo lunes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, por la consuegra de la hermana Andrea, Señor, Blanca Ponce, por salvación. Y mañana, Señor, tendrá una cirugía. Señor, te pedimos que tú en tu infinita misericordia y bondad salves, Señor, a esta mujer, Señor. Salves, Señor, para tu gloria y para tu honra a esta mujer, Señor. Y te pedimos, Señor, que sobre todo, Señor, se haga una obra espiritual impresionante en ella, Señor. Viene una cirugía muy pronto, Señor. Por eso te pedimos mañana, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que le ayudes también, Señor. Pedimos en oración, Señor, por la familia Valdés García. Son
6 miembros, Señor, están sufriendo por el fallecimiento de su papá. Señor, oramos por ellos. Padre, te damos gracias por la salvación que le has dado a esta familia, Señor, y te pedimos que venga ese consuelo extraordinario, Señor, en la vida de ellos, Señor. Te pedimos por Viviana, Señor, por nuestra amada hermana. Te pedimos por su corazón, Señor. Pedimos, Señor, por su integridad espiritual, Señor. Oramos que le des fortaleza para poder entender, Señor, que tú eres soberano, Señor, que tú eres bueno siempre, Señor. Bueno siempre eres tú, Señor. Señor, ayuda a tu sierva, Señor, y consuela su corazón con tu palabra, Señor, y que ella realmente, a través de estas circunstancias tan difíciles por el fallecimiento de Víctor, de su papá, ella pueda entender, Señor, que tú tienes un propósito soberano, que nuestros caminos no son tus caminos, que tus propósitos no son nuestros propósitos y nuestros pensamientos no son tus pensamientos, Señor. Y te damos gracias porque lo tuyo es más elevado, tus pensamientos son perfectos, tus caminos son perfectos y tus propósitos son perfectos. Y todos los pensamientos de los hombres, Señor, sus caminos, Señor, y sus propósitos son imperfectos. Gracias, Señor, porque las cosas no están en nuestras manos, sino en manos tuyas, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos, Señor, por Graciela, Señor. Pide apoyo, Señor, en oración por su vecina Carmen Garduño y sus hijos, Señor, por el fallecimiento, Señor, de su esposo. No son salvos, te pedimos salvación para ellos, Señor. Por la familia Correa, Ángel, Soledad y Giovanni, Señor, están contagiados de COVID, no son salvos y están graves, Señor. Te pedimos salvación para ellos y salud, si tú lo quieres, Señor, para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Por Flor, Señor, y por su hijo Jafet, te pedimos, seguimos pidiendo por su recuperación de ellos, Señor. Ayúdalos, fortalécelos. Gracias, Señor, porque ha sido así y has mostrado tu infinita misericordia, Señor, para con ellos, para con Flor y para con su hijo, Señor. Te pedimos, Señor, por la hermana Justina, la esposa de nuestro hermano Crisóforo, Señor, por la familia, por sus hijos, Señor, por Fabi, por sus hermanos, pronta recuperación para ellos, pero te pedimos, Señor, que sigas sustentando la salud, Señor, espiritual y física, Señor, de Justina. Te damos gracias porque hoy el reporte, Señor, es favorable, va evolucionando, Señor. Gracias porque no la han intubado, gracias porque, Señor, está estable en el hospital. Pero, Padre, te queremos pedir, Señor, que en tu infinita misericordia le permitas salir de ese lugar, Señor, para dar testimonio de tu amor, de tu gracia, Señor, para que ella sea útil en medio de tu iglesia, para que sirva, Señor, para que ella, Señor, te honre, Señor, en medio de esta iglesia, de esta pequeña iglesia local, Señor, la llamada Palabra Abundante. Pero sobre todo, Señor, que salga, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, Moy ya está en casa, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo asististe, Señor, durante estos 18 días que estuvo tan enfermo en el hospital, Señor. Gracias, Señor, porque tú fuiste su consuelo, su ayuda. Tú lo fortaleciste, Señor, y Él te alaba el día de hoy, Señor, y te bendice. Te pedimos, Señor, que sigas dando fortaleza, sigas restaurando su organismo, Señor, sus pulmones. Todavía va a estar en casa un tiempo, Señor, restableciendo, Señor, de este severo virus, Señor, que atacó tan fuerte, Señor, todo su organismo. Pero te damos gracias porque ya está en casa, Señor. Oramos por Ara para que tú refresques su corazón y la fortaleza, Señor. Gracias porque la familia, Señor, de Ara está recuperándose, Señor. Gracias por tu infinita misericordia y bondad. Te pedimos por Roger, Señor, y su familia, Señor, por nuestra hermana Rosario, por el fallecimiento de su mamá, por Roger, porque, Señor, falleció su abuelita, Señor. Gracias porque estuvo mucho tiempo, Señor, siendo bendición, Señor, un vínculo de bendición en esta tierra, Señor. Gracias porque ella murió en ti, Señor. Y esa, Señor, esa muerte, Señor, no es, Señor, para enseñorearse, sino ella está en la vida eterna ya, Señor, contigo. Y eso nos llena de gozo. A Roger, a Rosario, a su familia, te damos gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia, Señor, de esta sierva tuya, Señor. Gracias por la familia,
Señor, de Andrea, Señor, porque ya está mejor. Gracias porque Sergio salió adelante de esta enfermedad, y Andrea y los muchachos. Gracias, Señor, porque tú sigues tomando control y nunca dejará de ser, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, y te seguimos pidiendo por la situación laboral de Claudia Mata, situación complicada, Señor, pero, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Señor, que tú toques corazones para que se proceda con justicia, con misericordia, Señor, con un corazón correcto, Señor. Yo sé, Señor, que es difícil pedir, Señor, que de un árbol malo, Señor, salgan buenas cosas. Y de esas personas, Señor, que están en los puestos laborales, Señor, muchas veces hay maldad. Pero, Señor, oro con Claudia, Señor, con Claudia Mata, para que tú, Señor, toques corazones, para que Claudia pueda dar testimonio de amor aún en medio de esta adversidad laboral tan fuerte, y pueda ella, Señor, reflejar el Evangelio, Señor, a través de su vida. Señor, por cada familia de esta iglesia, Palabra Abundante, te queremos pedir, Señor, que sigas fortaleciendo nuestras vidas, que nos tengas, Señor, juntos, Señor, unidos, Padre. Señor, que esta situación no sea ocasión para disolver, Señor, para abandonar, sino sea una ocasión, Señor, para consagrarnos aún más, Señor, en esta pequeña iglesia local que es tuya, Señor. Oramos por cada miembro de esta congregación, Señor, para que tú les des fortaleza física, pero principalmente espiritual. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque podemos contar con eso. Señor, por el Señor Silvino Vázquez Carcaño, Señor, está grave de COVID. Oramos por su salvación principalmente. Oramos, Señor, por Fábila González, Señor, ella también tiene COVID. Señor, oramos por nuestra amada hermana para que, Señor, extiendas tu mano, Señor, y ella se recupere de esta situación. Y oramos también por su vida espiritual, para que tú sigas perfeccionando tu obra en ella, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, y no porque seamos muy buenos, Señor, sino porque tú, Señor, a través de tu Hijo nos escuchas, Señor. A través de tu Hijo, Señor, el mediador, Señor, que hay entre tú y los hombres, Señor, es que nosotros podemos ser escuchados por el Padre. Gracias, Jesús, por esa gran obra. Gracias por la misericordia, la gracia. Gracias, Señor, por estos tiempos, Señor, tan difíciles, pero a la vez tan hermosos que nos has permitido vivir. Gracias porque hemos visto tu mano preciosa, Señor, tu mano, Señor, generosa, tu mano, Señor, protectora. Hemos visto, Señor, tu voluntad brillar, y hemos visto, Señor, tu providencia en cada circunstancia de esta congregación. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, porque vemos realidades espirituales, porque nosotros vemos, Señor, que tú eres fiel, verdadero, justo, amoroso y misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la enseñanza de esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, creo que siempre empiezo con bien, ¿verdad? Por ahí me dicen que tengo muchas muletillas. Discúlpenme, hermanos. El Señor sigue perfeccionando mi corazón. Soy tan imperfecto, pero tan bendecido. Y yo sé que igual tú puedes reconocer pues tantas imperfecciones que tienes, pero sobre todo, hermanos, tantas bendiciones que tenemos cada uno de nosotros. Y en ese aspecto tenemos que ver las bendiciones que Dios nos da, no estar viendo nuestras imperfecciones. Y no me estoy defendiendo, pero estoy haciendo aquí ya una llave para entrar al tema de la membresía, hermanos. Qué hermoso es tener una iglesia unida, qué hermoso es tener una iglesia que realmente es una iglesia cristiana, hermanos. Y yo te puedo reconocer con toda humildad, con todas las deficiencias que podemos tener, con todos los errores que hemos cometido, con todas las adversidades que han pasado en esta congregación, que no es la única, hermanos. Hay iglesias, todas las iglesias están sufriendo el día de hoy muchísimas cosas. Podemos ver, hermanos, que la mano perfecta del Señor está perfeccionando el corazón de cada uno de nosotros. Y en eso, hermanos, debemos de tener convicción. Esta iglesia, hermanos, la está edificando Jesucristo, no la está edificando ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros tendría la capacidad espiritual para sacar adelante un proyecto tan complejo como una iglesia, hermanos. No podríamos. Solamente la mano del Señor, solamente nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu
podría sacar adelante un proyecto tan complejo como la iglesia. Hay otros lugares, hay otros proyectos, hay otras organizaciones. Entendemos que hay empresas donde pues hay visión, misión, hay objetivos, hay estrategias, hay expertos que controlan todo eso. Y vaya que sacar adelante una empresa es complicada. Yo lo he visto, es algo muy, muy complicado. Pero a fin de cuentas no deja de ser una empresa que tiene objetivos principalmente económicos, y dentro de esos objetivos económicos por ahí se desprende un objetivo social dentro de la empresa. También hay organizaciones políticas, organizaciones gubernamentales, organizaciones sociales, organizaciones altruistas. Hay muchísimas organizaciones, hermano. Y esto es bueno porque incluso Dios en su voluntad, como se los explicaba el domingo, Él no quiere que seamos ermitaños. Nosotros nos tenemos que agrupar, pero principalmente para la gloria de Dios. Y déjame decirte que dentro de todas las organizaciones que hay en la tierra, la única que tiene el objetivo de representar las realidades del cielo aquí en la tierra es la iglesia. No son las empresas, no es el gobierno, no son las asociaciones civiles. La única agrupación, la única asamblea que representa las realidades del cielo aquí en la tierra es la iglesia. Es un preámbulo de la oración que decía nuestro Señor Jesucristo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en los cielos, aquí también en la tierra. Ese sería el ideal, hermanos, de la iglesia, que como opera la armonía en los cielos, de la justicia, del amor, de la santidad de Dios, se viera reflejada en la iglesia, aquí en esta iglesia, Palabra Abundante. Recuerda que todo esto que estamos enseñando, hermanos, no es para otras iglesias. Qué bueno que otros nos escuchan, qué bueno que otros nos están siguiendo, qué bueno que algunos están de acuerdo con nosotros, qué bueno que algunos no están de acuerdo con nosotros. Pero, ¿qué más quisiéramos? Que esta iglesia fuera perfecta como la perfección de los cielos. Mas, sin embargo, hermanos, nosotros seguimos en un cuerpo de carne, a pesar de que ya somos salvos, no hemos dejado de ser pecadores. La iglesia es una asamblea de pecadores convertidos, pecadores salvados por la gracia del Señor, pecadores regenerados, y no por el hecho de que hemos sido regenerados hemos dejado de pecar. Y en esa situación, hermanos, pues puede haber una asamblea imperfecta, pero con el propósito de glorificar a Dios. Eso es lo más importante, hermanos. Y quiero decirte algo, hermanos, que Palabra Abundante es una iglesia sincera. Es una iglesia que sinceramente quiere guardar la voluntad de Dios. Porque yo me he dado cuenta, hermanos, que si el propósito sale del liderazgo, si hay una sinceridad de una cantidad considerable de hermanos dentro de la iglesia que quieren agradar a Dios, hermanos, eso es muy bueno, porque eso refleja la misericordia, la gracia y la operación de nuestro Señor Jesucristo en todas estas circunstancias. Entonces, sigamos con este estudio de la membresía de la iglesia. Pongo esto en vibrador porque me está sonando. Y sigamos adelante. Me quedé en un punto el domingo pasado y es la base para la membresía en la iglesia. La base para la membresía en la iglesia. Aunque la Escritura, y bueno, a lo mejor rebobino un poquito. ¿Qué es la membresía? Membresía, hermanos, no vamos a encontrar el término tal cual o la palabra tal cual en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. No lo vamos a ver. Mas, sin embargo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre Dios quiso bendecir a su pueblo. Siempre quiso que estuviera en unidad. Siempre quiso que estuviera en armonía, en coinonía delante de Él. En el Antiguo Testamento vemos siempre cómo Israel se agrupó y Dios quiso que estuvieran así unidos para la gloria de Él, que fueran una asamblea en el desierto, que fueran una asamblea llegando a la tierra prometida, que llegaran a tener esa unidad, esa membresía, yo lo diría así. Y en el Nuevo Testamento vemos el énfasis mucho más fuerte.
donde encontramos ya la palabra eclesia, que es membresía en sí. La palabra eclesia es asamblea, no membresía. Pero una asamblea, a fin de cuentas, es un grupo de personas, son miembros unidos con un propósito. Y encontramos al apóstol Pablo hablando de la realidad de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que son miembros unidos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es cabeza de la iglesia. Y así vemos constantemente la enseñanza de la membresía. La iglesia, la membresía eclesiástica está implícita, pero si alguien me dice, ¿dónde dice membresía la iglesia? Honestamente yo te voy a decir que no. Así como no dice la Biblia Trinidad, mas sin embargo la doctrina de la Trinidad, la realidad de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, está en la palabra de Dios. Entonces, así como la palabra Trinidad no la encontramos en la Biblia, pero sí está la enseñanza de la Trinidad en la Biblia, así no encontraremos la palabra membresía dentro de la Biblia, pero encontraremos la enseñanza implícita de la membresía dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios. Y es necesario que cada cristiano sea miembro de una iglesia local. Si dice que es un cristiano genuino y dice que está dentro de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia mística, espiritual de nuestro Señor Jesucristo, forzosamente esa persona, si es cristiana, tendría que estar ubicada en una iglesia local, en una iglesia como esta, como Palabra Abundante, o como tantas iglesias dignas donde puede estar un cristiano para desarrollar su crecimiento espiritual, para escuchar la palabra de Dios, para alabar al Señor de una forma colectiva, para servir a sus hermanos, para tener comunión los unos a los otros, para recibir Santa Cena, para ser bautizado, para todos estos medios de gracia que el Señor ha dado. Es necesario ser parte de una iglesia. No somos ermitaños, no somos llaneros solitarios, necesitamos estar en una iglesia. Entonces, la base para la membresía es la iglesia. Aunque la Escritura no contiene un mandato explícito a unirse formalmente a una iglesia local, o sea, porque incluso este pasaje tan famoso de que no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, algunos lingüistas bíblicos consideran que no es una expresión imperativa, que es una expresión como de un consejo, como una advertencia. Te advierto, es como los proverbios del Antiguo Testamento, como los proverbios de Salomón, son principios de sabiduría. Del mismo modo, algunos consideran que la expresión de no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, que encontramos en la epístola a los Hebreos, algunos consideran que es un consejo de sabiduría, un precepto de sabiduría. ¿Por qué? Porque si te dejas de congregar, empiezas a caminar un camino de apostasía. Si tienes la costumbre de no congregarte, es muy probable que no seas cristiano. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Sin embargo, otros dicen que sí es un mandato. Es un mandato. Ahora, definitivamente, hermanos, entre que es un mandato y un concepto de sabiduría, nosotros debemos de entender, hermanos, lo extremadamente importante que es congregarnos. Lo extremadamente importante que es congregarnos. Entonces, aunque la Escritura no contiene un mandato explícito a unirse formalmente a una iglesia local, una base bíblica para la membresía en la iglesia se encuentra a lo largo del Nuevo Testamento. Tenemos evidencias bíblicas de que la Biblia dice que hay una gran necesidad, que es imperativo que nosotros nos podamos congregar. Esta base bíblica puede ser vista claramente en el ejemplo de la iglesia primitiva. Por ejemplo, vemos a la iglesia primitiva unirse en Hechos 2, Hechos 3. Vemos esa naciente, esa reluciente, esa nueva iglesia que el Espíritu Santo había inaugurado en Hechos 2. Y vemos cómo empezaron a unirse, cómo empezaron a abandonar incluso proyectos personales, propiedades, para ponerlos al servicio de la iglesia, para ofrendarlos delante de la iglesia. Había una preocupación por el hermano que tenía
necesidad, por toda la necesidad económica que había incluso para propagar el Evangelio. Entonces, hay un ejemplo en la iglesia primitiva de que la membresía existía y era sumamente importante. Otro aspecto es la existencia del gobierno de la iglesia, o sea, había un gobierno eclesiástico, había, uno diría, a lo mejor alguien diría, yo soy rey, sí, pero si tú eres rey de un pueblo, pues enséñame a tu pueblo. Si eres rey de un territorio, pues enséñame tu territorio. Si eres gobernante, enséñame a quién gobiernas. Si eres pastor o si eres ¿cómo se llama? Diácono, pues muéstrame dónde gobiernas, dónde sirves. Entonces, la existencia del gobierno de la iglesia implica que había un pueblo a quien gobernar. Eso es más que lógico. Otro aspecto es la práctica de la disciplina eclesiástica. Vemos esa progresión de la disciplina eclesiástica que empezamos a estudiar este domingo pasado, que platicaba con una amada hermana que quiero muchísimo, que se llama Laila, y me decía, oye, como que fuiste muy el domingo muy práctico, como que diste muchos ejemplos, y le decía que sí, o sea, era necesario enseñar eso y seguir con eso, porque es necesario que entendamos perfectamente bien en esta iglesia qué es verdaderamente la disciplina de la iglesia. Ahora, ¿para qué quieres la disciplina si no hay miembros? ¿Para qué quieres la disciplina si no hay una iglesia a quien exhortar en santidad? Entonces, eso es otra evidencia de la membresía. La exhortación a la edificación mutua. O sea, encontramos exhortaciones abundantes dentro de la palabra de Dios. Yo te voy a pedir que vayamos a 1 de Pedro 1:22, y de ahí te voy a dar una serie de citas y después exhortaciones de la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de una expresión que encontramos muchísimas veces: unos a otros, unos a otros. Seguramente ya tienes ligada la expresión: amándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros, orando los unos a los otros, soportándose los unos a los otros. Tenemos muchísimo. Ahora, si no hubiera unidad, no hubiera membresía, entonces dirías, pues la exhortación de la Biblia es: exhórtate a ti mismo, ayúdate a ti mismo. Mas, sin embargo, no está hablando de eso. Está considerando, da por sentado la palabra de Dios de que va a haber gente unida en una iglesia local, una membresía, donde va a haber incluso grandes necesidades espirituales, y la exhortación es de que se ayuden los unos a los otros, porque nosotros tenemos que ser así. Entonces ve a 1 de Pedro 1:22. ¿Ya estás ahí? Muy bien. Ahí yo ya doy por hecho que ya estás ahí. Yo me imagino ya qué cosa tan tremenda de estar enseñando así. Pero vaya, a todo se adapta uno por la gracia del Señor. Bien, habiendo purificado vuestras almas, estoy leyendo 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Escucha esto: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, fíjate la exhortación: amándose los unos a los otros. Si tú tienes tus distintivos en la mano, corrijo, esto lo estoy agregando yo, no, seguramente no están en tus distintivos. Fíjate que estas expresiones que tenemos en muchas citas del Nuevo Testamento, me las pasó nuestra hermana Noemí. Nuestra hermana Noemí me mandó un mensajito: dice, mira, pastor, todo lo que encontré acerca de la comunión, acerca de ayudarse los unos a los otros, amarse los unos a los otros. Te los voy a leer. Primera a los Tesalonicenses 5:13.
La exhortación de 1 Tesalonicenses 5:13 es a vivir en paz unos con otros. Esto es membresía, hermanos. Romanos 12:10. Romanos 12:10. Yo sé que voy muy rápido ahí para los que están subiendo los versículos. Regina está haciéndonos el favor de subir los versículos, o no sé si Diego, pero 1 Tesalonicenses 5:13 es una cita que dice vivir en paz unos con otros, y para eso necesitas una membresía. Romanos 12:10, ya lo dije, prefiriéndonos los unos a los otros. Romanos 12:10. Ahora, yo te pido que apuntes Romanos 14:19, edificándose los unos a los otros. Romanos 14:19, edificándose los unos a los otros. Entonces, fíjate, para darles tiempo a que apunten, 1 Tesalonicenses 5:13, a vivir en paz unos con otros. Romanos 12:10, prefiriéndonos unos a otros. Romanos 14:19, edificándose unos a otros. Otro pasaje, otra cita, 1 Corintios 12:23. 1 Corintios 12:23. Procurándonos los unos a los otros, procurándonos los unos a los otros. O sea, ve la expresión, hermanos, es prefiriéndose, edificándose, amándose, viviendo en paz, aceptándose, procurándose. 1 Corintios 12:25, procurándose los unos a los otros. Gálatas 5:13, ¿qué dice Pablo a los Gálatas? Sirviéndose los unos a los otros. Efesios 4:12, soportándose con paciencia los unos a los otros. Y de ahí, hermanos, tenemos, te lo vuelvo a recapitular, vivir en paz unos con otros, prefiriéndose los unos a los otros, edificándose los unos a los otros, aceptándose los unos a los otros, procurándose los unos a los otros, sirviéndose los unos a los otros, soportándose los unos a los otros, siendo bondadosos y compasivos, perdonándose los unos a los otros, soportándose los unos a los otros, cantarse, como dice en Colosenses 3:16, o más adelante 3:16, 17, cantándose los unos a los otros, animándose los unos a los otros, confesándose sus pecados los unos a los otros, orando los unos por los otros, hospedándose los unos a los otros, saludándose los unos a los otros, y termina la lista porque hay énfasis en esto, amándose los unos a los otros. Ahora, si tú no te congregas, ¿a quién le vas a cantar? ¿A quién vas a exhortar? ¿A quién vas a animar? ¿A quién vas a amar? No, bueno, pues yo amo a mi mamá, sí, espérame, pero aquí el asunto es de que lo que está diciendo el Señor es de que tú tienes que preferir a tus hermanos. Tú tienes que tener una preferencia por ellos. Fíjate que es bien triste, hermanos, cuando encontramos gente que dice que no se congrega porque no le gusta estar con la gente aquí. La realidad es de que he escuchado incluso a algunos hermanos, que no estoy yo para cuestionar su salvación, pero más sin embargo es algo muy triste, que dicen que no les gusta tener comunión, apenas termina la reunión y se van. Dicen, no me gusta, o sea, ya mejor me voy a mi casa, me voy a hacer mis cosas. Y aquí la pregunta es si realmente en la casa, en otros ámbitos sociales, con la convivencia de la familia, que tenemos que amar a nuestra familia de sangre, encontraremos la realidad espiritual que hay dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, recuerda que la iglesia no es una estructura, la iglesia son piedras vivientes, son miembros, son partes del cuerpo que encabeza nuestro Señor Jesucristo. Estar aquí, hermanos, es una realidad espiritual impresionante. El estar aquí es la antesala del cielo. Muchos se dejan de congregar por esa mala costumbre. Y por ejemplo, en estos tiempos tan difíciles, de situaciones tan difíciles de cargar, como esta lucha que tenemos día a día en contra de una enfermedad, en contra de
de la adversidad económica, incluso en contra de la cuestión de la depresión, del desánimo, del desconsuelo. Yo sé que ahorita es difícil congregarnos porque no podríamos hacerlo por estas circunstancias, pero en otras circunstancias, hermano, donde la vida ha sido siempre complicada, donde los problemas siempre han estado, porque siempre han estado. Hay gente que no está en la iglesia, no va a la iglesia, viene de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada 2 meses, y yo me pregunto, ¿cómo solventarán su vida? ¿Cómo solventará su vida los problemas cotidianos? Cuando no tiene alguien que le consuele, cuando no tiene alguien que lo prefiera, cuando no tiene alguien que lo edifique, cuando no tiene alguien que lo acepte, cuando no tiene alguien que lo procure, cuando no tiene alguien que le sirva, cuando no tiene alguien que lo soporte, cuando no tiene alguien que sea bondadoso con él y compasivo, cuando no tiene alguien que le cante y le anime en el Señor, cuando no tiene alguien donde le pueda decir, hermano, he pecado, confesando sus pecados, cuando no tiene alguien que lo hospede, cuando no tiene alguien que lo salude. ¿Ves lo grave de no congregarte? ¿Ves lo grave? Estás solo. No es que el Espíritu me acompaña. Sí, pero el Espíritu y la palabra te dicen, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Hermanos, en manada, mira, las aves, las parvadas, llegan más lejos porque son parvadas. Entre más grande es la parvada, más distancia recorre. Necesitas integrarte. No puedes ser una persona que sea un llanero solitario. Cuando nosotros ejercemos esto de ayudarnos los unos a los otros, o esa responsabilidad mutua, hermanos, se dan grandes cosas espirituales. Esto no es posible si no hay una permanencia en una iglesia local. No ser parte de una iglesia local es ser parte de casi nada. O sea, no ser parte de una iglesia local es ser parte de casi nada. O sea, porque entonces dime, ¿dónde está tu antesala para el cielo? ¿Dónde está tu comunión con el cuerpo? ¿Dónde estás ejerciendo tus dones espirituales? El que no se congrega desecha a la novia de Cristo, porque desafortunadamente he encontrado gente así, que dicen que son cristianos, pero no se congregan. No, yo con hermanos no. Mire, le voy a decir una cosa, es más, le voy a decir una cosa. Mi mejor amigo, no es cristiano. No es cristiano. Mi mejor amigo no es cristiano. ¿Por qué no? En la iglesia no he encontrado, y todavía se ponen así como filosofones, profundos. No, la verdad es que no he encontrado esa sinceridad. Pues el asunto es que tendrías que revisar cómo estás interactuando. Porque, oye, si estás haciendo todo esto por tu hermano dentro de la iglesia, te aseguro que se genera una sincera amistad. Yo tengo mis más grandes amigos son cristianos y están dentro de esta iglesia, están dentro de la iglesia. Mis más grandes amigos son mi familia. Laila es mi más grande amiga en ¿cómo se llama? Hablando en un sentido de una mujer. Mis más grandes amigos son Regina y Diego. Mis más grandes amigos son tantos hermanos aquí en la iglesia que los considero también mis amigos y me han brindado sinceramente su amistad. Y hermanos, te lo quiero decir con toda humildad, yo del tiempo que tengo de cristiano, hermanos, que ya va cerca de 15 años de ser cristiano, solamente una vez me he dejado de congregar, un solo domingo. Bueno, corrijo, 2 domingos. De 15 años de ser cristiano. Solamente 2 veces me he dejado de congregar. Solamente 2. Y eso, hermanos, por la gracia del Señor, me ha permitido desarrollar grandes amistades y entender, hermanos, que no estoy solo. Si me pasa algo, yo sé que muchos me van a ayudar. Y si a ti se te pasa algo siendo miembro de la iglesia, claro que te tenemos que ayudar.
Pero si no eres miembro de la iglesia, a veces no sabemos ni dónde vives. A veces no sabemos ni dónde podemos asistirte. A veces no tenemos ni siquiera, un teléfono para contactarte. No, es muy complicado, hermanos, y es bien triste. Fíjate que algo que estaba analizando es de que dentro de los grandes problemas que tiene la iglesia el día de hoy, uno es la disciplina eclesiástica. No hay disciplina eclesiástica, no hay verdaderamente disciplina eclesiástica. Y el otro gran problema es gente que no entiende el concepto de membresía, no entiende lo importante de ser parte de una iglesia local. Pretenden ser ellos su propia iglesia, pero no es así. Son miembros. Así como hay diversidad de miembros en un cuerpo, así de diversidad. O sea, ¿cuántos miembros tenemos en un cuerpo? Son muchos, necesarios todos. Todos son necesarios. Necesitamos estar en una iglesia local. Entonces, hablando del ejemplo de la iglesia primitiva, hermanos, en la iglesia primitiva, venir a Cristo era ir a la iglesia. O sea, lo que entendía la gente de ir a Cristo era ir a la iglesia. O sea, yo sé que estamos en Cristo. Nosotros estamos por la gracia del Señor insertados en el cuerpo espiritual del Señor. Estamos ahí en su iglesia, insertados. Pero para la iglesia primitiva, el concepto de ir a Cristo era ir a la iglesia, era congregarse, es estar en Él. La idea de experimentar salvación sin pertenecer a una iglesia local no se encuentra en el Nuevo Testamento. O sea, la idea de experimentar salvación, soy salvo, sin congregarme en una iglesia local, no se encuentra esa idea. Esa idea es totalmente ajena a la Biblia. No se encuentra en el Nuevo Testamento. La idea de que una persona es parte del Señor, que es cristiana, es que está congregándose, es parte de una iglesia local, y eso lo encontramos abundantemente en todo el Nuevo Testamento. Cuando un individuo se arrepentía y creía en Cristo, eran bautizados y añadidos a la iglesia. Ve Hechos 2:41, por favor, vete a ese pasaje de Hechos 2:41. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. O sea, se añadieron. ¿A dónde se añadieron? No, recibieron al Señor Jesucristo y se esparcieron. No dice eso. ¿Qué dice? Se añadieron. Y el registro de Lucas fue 3,000 personas. 3,000 personas creyeron en el Señor en ese día que el Espíritu Santo inauguró a la iglesia y tomó el corazón, llenó el corazón, el Espíritu Santo llenó el corazón de la verdad, de las maravillas de Dios a Pedro. Y Pedro proclamó el Evangelio a esos hombres judíos. En Hechos 2 encontramos el evento. Entonces aquí dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, esto es, ¿cómo se llama? Es la realidad del cumplimiento de la gran comisión, pero también es la realidad del cumplimiento de hacer a una persona parte de, sumergirla en. Y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:47. Hechos 2:47, más adelantito. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la asamblea, a la eclesia, los que habían de ser salvos. Añadía. O sea, es ese concepto de que entraban a la iglesia. Ahora, aquí el asunto es de que debemos de considerar que la entrada a la iglesia es por parte del Espíritu Santo. Pero
aquí no está hablando, ¿cómo se llama?, del cuerpo de Cristo. No está hablando de una cuestión mística. Claro que está, o sea, implícitamente está hablando de la cuestión mística de la inserción del creyente en el cuerpo universal del Señor, en la iglesia universal del Señor. Pero aquí está diciendo que cada día se agregaban a la asamblea de Cristo, a la asamblea de Dios, los que habían de ser salvos. Entonces, ve, tenemos dos expresiones en Hechos 2:41 y en Hechos 2:47. Añadieron, se añadieron y añadía. Es la expresión. Hechos 5:14, ve más adelante, en Hechos 5:14. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. O sea, aquí está diciendo, y los que creían en el Señor aumentaban más. O sea, ya aquí fíjate lo que estaba pasando. Estaba esta situación del Pentecostés 120 inaugurando, o mejor dicho, siendo miembros de la iglesia primitiva más pura, más nueva, 120 en el aposento alto, orando y esperando la venida del Espíritu Santo, y de ahí de 120 pasa a 3,000 personas. Pero ahora la cronología, o la narrativa, mejor dicho, de Lucas, dice en el 14, en Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más. O sea, ya no pudo llevar el control. Ya no pudo llevar el control. De ahí la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer, y se empezaron a ubicar en distintas provincias, en distintas ciudades, en distintas regiones, donde el evangelio empezó a propagarse. Y ahí entonces en cada lugar se empezaron a establecer pequeñas iglesias locales, en Tesalónica, en Éfeso, tenemos en Corinto. Empezaron a establecerse por la obra del Espíritu Santo, por la predicación de la palabra y por el trabajo de los apóstoles. Se empezaron a establecer pequeñas iglesias en todas partes. Esos eran miembros. Esa era una pequeña iglesia local. Y aumentaba. Ya realmente Lucas ya no pudo llevar el control de 120 y pasó a 3,000, y luego de ahí, no, ya aquí aumentaba y aumentaba. O sea, esto está exponencial, esto está creciendo de una forma extraordinaria. Ahora vete a Hechos 16:5. Hechos 16:5. Así que las iglesias, no está hablando, o sea, hermanos, entendamos una cosa, las asambleas, o sea, está hablando de grupos de personas, está hablando de iglesias pequeñas o iglesias grandes, iglesias que estaban creciendo, pero estaban hablando de grupos de iglesias, de asambleas que tenían miembros que se comprometían ahí, que eran identificados en esas iglesias. Fíjate en Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Más iglesias, más iglesias, más iglesias, más iglesias. Hermanos, el Señor quiere que se abran muchas iglesias aún hoy en día. Lo que nunca ha deseado es que se levanten iglesias donde no tienen un carácter, un perfil, una doctrina, una enseñanza, una esencia bíblica. Eso nunca lo ha querido el Señor. Mas, sin embargo, el deseo del Señor es que la gente forme, por la obra del Espíritu Santo, forme iglesias, haya iglesia, y se comprometan en esa iglesia, en esa pequeña iglesia local donde Dios los quiere tener. Más que simplemente vivir un compromiso privado con Cristo, porque a lo mejor alguien dice, no, pues yo tengo un compromiso privado con Cristo, yo tengo una relación personal. Sí, es correcto. Es que el cristianismo es una relación personal, no es una religión, sino es una relación. Perfectamente bien dicho. Pero dentro de esa relación personal con Cristo, Cristo te dice, congrégate. ¿O no?
Pero hay algunos que se creen así como ese pasaje en 1 Corintios 1 donde son tan puritanos, o no puritanos, sino tan espirituales, mejor dicho, no puritanos. Respetemos a los hermanos puritanos, excelentes hermanos, pero tan espirituales, y ya en una cuestión irónica, que dicen, yo no soy ni de Apolos, yo no soy ni de Cefas, yo soy de Cristo. Yo tengo mi relación personal con Cristo y con eso basta. Con que yo esté bien con el Señor, con eso basta. No, hermanos, no. Más que simplemente vivir un compromiso privado con Cristo. Esto quiere decir unirse formalmente, o sea, la membresía es unirse formalmente con otros creyentes en una asamblea local y edificarse a sí mismo en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, como dice Hechos 2:42. Entonces, hermanos, no podemos tener un concepto de gente, ¿cómo se llama?, que no se congrega. A mí me preocupa sobremanera eso. Yo lo platicaba hoy con Laila, le decía, me preocupa sobremanera esa situación porque en estos momentos de adversidad tan fuerte, los que veo más fuertes para pasar este valle de sombra de muerte, los que veo con mayor convicción y fe, son los que más se congregaron. De veras, hermanos, de veras. Pero los que ahorita están padeciendo, los que incluso les pasan situaciones difíciles en estos días que les ha pasado y que están bien argumentados, ya incluso están casi pasándose del cristianismo al secularismo, ¿no? Del cristianismo a negar la fe, esos que ya están incluso cuestionando a Dios, yo simple y sencillamente saco una cuenta, a lo mejor en un año vinieron 10 veces. 10 veces. ¿Dónde está la instrucción para salir adelante? ¿Dónde está el ánimo? ¿Dónde está la comunión? ¿Dónde está el pedir ayuda? ¿Dónde está? No está. Porque simple y sencillamente cayeron en la gran desgracia de dejarse de congregar como algunos, y dice el autor de Hebreos, algunos tienen por costumbre. Hermanos, las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias. No, tenemos pocas epístolas dirigidas a individuos, o tenemos la epístola a Filemón, a este hermano que tenía que perdonar a Onésimo. Tenemos la epístola a Timoteo, esas dos epístolas maravillosas que son pastorales, y la epístola a Tito, que también es una epístola pastoral. Pero de ahí en fuera, hermanos, los corintios eran una asamblea, los efesios eran una asamblea. O sea, no es que eso de la membresía no existe. Entonces, ¿qué hacemos con esas epístolas que llegaron a asambleas específicas, que fueron dirigidas? Esto es para los corintios, no, esto no es. Los de Éfeso tienen problemas, sí, pero esta va a ser una carta muy distinta. Pero para los corintios son estas dos cartas o tres cartas, que no se ha encontrado la tercera carta. Pero estamos hablando de que había asambleas, había congregantes, había una membresía y había gente identificada dentro de ese lugar, comprometida en ese lugar, en esa pequeña iglesia local. Entonces, las epístolas del Nuevo Testamento demuestran que el Señor daba por sentado que los creyentes estuvieran en asambleas que se congregaban, no aislados de la asamblea local. Cuando llegaba la epístola de parte de un apóstol, era reunida la iglesia. Podemos entender que es reunida en el día del Señor, en el día domingo, para ser leído el rollo y expresar la voluntad de Cristo en esa iglesia. No, imagínate, un cristiano que anda sentado por allá afuera sin membresía. Imagina en los tiempos de la iglesia primitiva, ¿cómo iba a entender la voluntad de Dios si no estaba sentado en medio de la iglesia donde se leían las epístolas? ¿Cómo podría ser edificado? Imposible. No, es que a mí el Espíritu Santo me llama. Sí, entiendo una cosa. A lo mejor en aquel tiempo,
habría ese don de revelación. Pero hoy en este tiempo, hermanos, el lugar donde habla el Señor Jesucristo no es en tus sueños. El Señor donde habla el Señor Jesucristo no es en tus supuestas revelaciones. El Señor donde habla, el día de hoy, donde habla nuestro Señor Jesucristo, es a través de la palabra, y es en la iglesia donde se proclama la palabra de Dios. Oye, hermanos, ¿qué crees? O sea, imagínate el gozo de la iglesia primitiva cuando se enteraban que el apóstol Pablo había mandado una carta y la convocación de los líderes de la iglesia, por ejemplo, de Éfeso, era: tenemos carta de parte de Pablo y hay que leerla, y él pide que se lea en presencia de toda la iglesia. Entonces, hermanos, no falten. Hermano, yo creo que en aquel tiempo, Pablo escribió, nuestro Señor Jesucristo tuvo la gracia, el cuidado de dedicarnos una epístola a nosotros. Vamos el domingo, vamos, ¿cómo no? O sea, vamos a escuchar la instrucción de nuestro Señor Jesucristo a través de su apóstol Pablo, a través de Pedro, a través de Juan, a través de Santiago, a través de Judas. Tenemos que estar ahí. Pero a veces perdemos ese sentido de emoción porque ¿qué están predicando ahí en Palabra Abundante? ¿Todavía Mateo? No, mejor me quedo en mi casa. No, pues es que a mí me gusta más el Antiguo Testamento. Yo voy a estudiar el Antiguo Testamento. Pues sí, estúdialo. Pero el Señor sigue hablando. Hay epístolas. Y hermanos, el poder tener ese sentido de la proclamación de la palabra, hermanos, de una forma tan significativa, tan singular, se da en la comunión en la iglesia. Se da cuando está esto lleno y aquí se proclama la palabra de Dios. No estoy negando, hermanos, lo bello y lo hermoso que es el que el Señor te habla en lo individual, en tu lectura diaria, en tu oración. No lo estoy negando. Pero, hermanos, nosotros no somos simple y sencillamente de lecturas individuales y de oraciones, hermanos, individuales. Nosotros también estamos hechos para la proclamación y para recibir la palabra de Dios en la proclamación colectiva de la palabra de Dios, en la enseñanza colectiva de la palabra de Dios, y en orar, hermanos, en un momento colectivo de la iglesia. Y eso solamente se da cuando alguien es miembro de una iglesia. Esa es la realidad. En el Nuevo Testamento también hay evidencia de que tal como había una lista de viudas que eran candidatas para apoyo financiero, o sea, fíjate en esta cuestión de la membresía, pues Pablo dice en 1 Timoteo 5:9 que se haga una lista de viudas que realmente eran viudas, que no podían ser sustentadas por sus familias, para que la iglesia sustentara a esas mujeres viudas mayores, de 60 años. Pablo dice, hagan un registro, y eso solamente se da cuando hay una membresía. También pudo haber habido una lista de miembros que creció conforme había personas que se salvaban. O sea, tenemos, por ejemplo, Hechos 2:41, te voy a pedir que vayamos ahí. Y creo que ya lo leímos. Sí, ya lo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. O sea, entendemos que había una situación de registro, ¿no? De hecho, cuando un creyente partía de una ciudad dada a otra, la iglesia en la ciudad que estaba, que había dejado frecuentemente, escribía una carta de recomendación a las otras iglesias en la que ahora se volvería un nuevo miembro. Yo te pido que vayas a, por ejemplo, Romanos 16:1, de esta hermana Febe. Fíjate la recomendación de Pablo, o sea, y fíjate, bueno, vamos a leer eso antes de que yo te explique un poquito eso. Romanos 16,
1. Romanos 16, 1. Os recomiendo además, fíjate, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea, les recomiendo a esta hermana. Ahora, ¿es bíblico eso? Sí, es bíblico. Muchas iglesias, como por ejemplo las iglesias bautistas reformadas, lo que piden es que para que una persona sea aceptada, que viene de otra iglesia, venga con una carta redactada por la otra iglesia, donde se explique los motivos por el cual la persona está ahora pidiendo ser aceptada en cierta membresía. Eso es bíblico. Una carta de recomendación es muy funcional, es muy buena para entender los motivos. Muchas veces los hermanos se mueven de un lado a otro, de una iglesia a otra, por una cuestión geográfica, por alguna cuestión de cambio de ubicación en su residencia, por una cuestión de decir, ¿sabes qué? Pues quiero congregarme en esa iglesia porque me queda más cerca de mi casa, porque podría yo servir de una mejor manera, porque la otra me queda a 2 horas de camino o me queda muy lejos. Yo quisiera, ese tipo de situaciones es muy bueno que la iglesia de donde sale se redacte una carta y el liderazgo de la iglesia donde se quiere congregar reciba esa carta y analice la realidad de esa petición. Muchas veces hay hermanos que se salen por conflictivos, porque ¿cómo se llama? Pues terminaron mal en una iglesia y pues normalmente llegan a otra iglesia, se quieren meter, pero creo que es algo muy prudente que se pueda solicitar una carta de recomendación de la iglesia donde salieron para saber los motivos. Y si fue por conflictos, y más por conflictos tan comunes como es que me salí porque allá hay pecado, allá hay hipocresía, allá dices, híjole, pues en todos lados hay pecado, sinceramente se ataca, sinceramente ¿cómo se llama? Se disciplina eso. Hipocresía, pues en todos lados hay ese tipo de situaciones. Entonces, ese tipo de hermanos sí realmente tendrían que ser filtrados a través de pedirles una carta a recomendación de sus iglesias. Pero el énfasis de esto sobre todo es de que este miembro se sale de aquí y quiere entrar acá, y de alguna forma los miembros de esta iglesia redactan una carta para que este hermano que se está trasladando para acá se habían recibido por esta iglesia, por esta asamblea, por esta membresía. Entonces el concepto es bueno. Ese mismo concepto lo encontramos en Colosenses 4:10, te lo voy a leer, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Escucha esto. O sea, es una carta que está diciendo reciban al hermano, recibir, si fuera a ustedes, recíbale. La idea de experimentar salvación, cerrando la idea de experimentar salvación sin pertenecer a una iglesia local no se encuentra, lo vuelvo a decir, en el Nuevo Testamento, es totalmente ajeno. Y desafortunadamente hay hermanos que dicen, soy salvo, pero no me congrego en ningún lado, porque en todas las iglesias me han decepcionado. Válgame Dios. En todas las iglesias me han decepcionado. Pues entonces, analízate tú. Primero analiza dónde te metiste. Y luego analiza si realmente el problema no está en la iglesia, sino está en ti. Velo. En el libro de Hechos, gran parte de la terminología encaja únicamente en el concepto de membresía formal en la iglesia. Frases tales como toda la multitud, en Hechos 6:5, toda la multitud, apúntalo. La iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia, ¿cuál iglesia? Pues todos regados universales, así. No, aquí no hay una iglesia en Jerusalén.
Hechos 8:1. Los discípulos en Jerusalén, Hechos 9:26. En cada iglesia, Hechos 14:23. Estamos hablando de la iglesia primitiva, estamos hablando del crecimiento de la iglesia dentro del libro de Hechos. No estamos hablando de gente regada por todos lados, ovejas sin redil, no, ovejas concentradas en un lugar, en cada iglesia, Hechos 14:23. Los ancianos de la iglesia en Éfeso, Hechos 20:17, o sea, esos ancianos que están en su iglesia en Éfeso. Esto señala contundentemente que el Nuevo Testamento reconoce la membresía dentro de una iglesia, de una iglesia local, con límites claramente delineados. Primera a los Corintios 5:4, te voy a pedir que vayas a Primera a los Corintios 5:4 y como siempre agradeciendo tu paciencia para que podamos terminar este tema el día de hoy y continuar con el tema siguiente de nuestros distintivos en palabra abundante. Primera a los Corintios 5:4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primera a los Corintios 5:4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. O sea, ustedes, Corintios, membresía. Primera a los Corintios 14:23. Ay, hermano, después de toda esta evidencia, hermana, que salga alguien con que diga, la membresía no existe, yo soy cristiano y yo simple, no, ya no puede haber ese tipo de expresiones. Ahora, recuerda una cosa, esto que estudiamos es para defender, no para atacar. Tenemos que señalar y ver, animar, exhortar, incluso llevar a la corrección y no una cuestión, ya lo hemos explicado, de soberbia, de te corrijo, no, te exhorto, hermano, a que te congregues. Si encuentras hermanos así, diles que se congreguen. Si encuentras hermanos de otros lugares que no son de esta iglesia, pero no se congregan en ningún lado, pues exhórtalos a que vengan a esta congregación, y si no les queda cerca, no les gusta, les cae gordo el pastor o lo que quieras, bueno, entonces ve y congrégate donde el Señor quiere que estés, pero te tienes que congregar. Hermanos, no sé, pero quisiera saber si alguien lo tiene, por favor escríbalo en Facebook, si tiene la estadística de cuántos hermanos se quedan en su casa en domingo en lugar de congregarse cuando pueden congregarse. O sea, yo creo que el porcentaje, hermano, es brutal, más de la mitad. Más de la mitad. ¿Cuántas veces en esta congregación, hermano, hemos tenido lleno total? Hasta nos sorprendemos cuando, oiga, luego sale uno y dice, bueno, pues gloria a Dios, ya terminamos, gracias al Señor que se predicó su palabra, y de repente un hermano, una hermana, una familia admirada dice, oye, ¿sí viste, Rey, que ahora sí se llenó la iglesia? Pero con una cara de extrañados, ¿no? Hasta animados. ¿Para qué? Para que próxima semana, para abajo otra vez, ¿no? ¿Sabes cuándo se nos llena la iglesia? El primer domingo de año, como si fuera Iglesia Católica Romana, que nada más van los fines de año a pedir la bendición del Señor. Ya casi traen sus velas y sus uvas para que se las bendigan con agua bendita. No, hermanos, no puede ser eso. No puede ser eso. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, hermanos, entendemos que escatológicamente el autor de Hebreos y lo que estaba pasando en la iglesia primitiva cristiana hebrea, era de que ellos creían que el Señor ya venía. Entonces dice, vean esta situación, por eso es importante que todos estemos unidos. Ahora, entendiendo ese concepto, hermanos, y aplicándolo al ámbito que estamos viviendo hoy, o sea, ¿cómo te dejas de congregar cuando están estos días así? Lo vuelvo a decir, yo sé que ahorita, hermanos, yo que más quisiera que estuvieran aquí sentados,
viéndolos, que levantaran la mano, que preguntaran. Es hermoso ver cómo de repente vemos a hermanos con una cara así como que iluminada por la palabra de Dios, hermanos que están así como que tratando de entender, otros hermanos que se nos duermen. Pero a fin de cuentas aquí estamos para exhortarnos, para ayudarnos. Es difícil ahorita, pero cuando se puede y no vienes, porque es más importante el fútbol, es más importante tu hobby, es más importante que descanses, es más importante que laves la ropa. O sea, ¿qué es más importante que reunirte con tus hermanos a adorar en lo colectivo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es más importante que eso? En una ocasión yo les decía que imagínense que está Sergio aquí tocando el teclado, la alabanza con los hermanos, que cómo extrañamos eso, pero habrá su momento. Y termina la alabanza y Sergio toma el micrófono y dice: hermanos, pues vamos a orar, y terminamos la reunión porque Raimundo no vino. Y todos dirán: ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿De qué se enfermó? ¿Qué se le fracturó? ¿Qué le pasó al hermano? No, se quedó a lavar su ropa. No, se quedó a guisar para la semana. No, se quedó a descansar porque, ¿qué creen? El sábado, híjole, estuvo bien y se durmió como a las 3 de la mañana el domingo, y pues ya fue difícil levantarse a las 6 de la mañana. Entonces, hermanos, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Les aseguro, hermanos, que me linchan. O sea, me sacan de la iglesia, me linchan. ¿Qué se cree ese Raimundo? ¿Cómo que no viene? ¿Cómo que se quedó a lavar la ropa? ¿Cómo que no pudo organizar su sábado para descansar y entender que el sábado es para descansar y el domingo es para trabajar para el Señor? O sea, ¿por qué no hizo eso? Me linchan. Y con justa razón. Pero hermano, hermana, tú también eres cristiano y tú también eres miembro de esta iglesia. ¿Qué diferencia hay conmigo? Nada más porque yo me pongo aquí. Pero pues no tienes la sensación de que te van a linchar. No te vamos a linchar, pero sí te vamos a exhortar. A partir de hoy te vamos a exhortar, porque estamos entendiendo lo que es la realidad de una iglesia. No son payasadas. Esto es una iglesia cristiana, con disciplina. Y no disciplina como ya sabes, no. Disciplina en amor, una disciplina verdaderamente bíblica, una disciplina fundamentada en los valores bíblicos, porque te amamos, porque necesitamos ser una iglesia que honra a nuestro Señor Jesucristo sinceramente. Déjale tanto. Te pido que vayas a Hebreos 12, 18, 24. Y mientras tú encuentras ese pasaje, Hebreos 12, 18, 24, quiero decirte que Hebreos 12, 18 al 24 es lo que vamos a leer para que lo tengas. Pero quiero decirte que solo siendo miembro de una iglesia local uno puede cumplir con medios de gracia que el Señor ha dado. Solamente siendo miembro de una iglesia local puede uno ser enseñado por la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Solamente de una forma colectiva puede ser uno bautizado. Puede uno tomar la cena del Señor. Puede uno orar los unos por los otros. Uno puede adorar al Señor, y yo sé que lo puedes hacer en tu casa tú solo, pero la adoración colectiva también la Biblia dice que tenemos que hacerla. La adoración, la disciplina eclesiástica. ¿Quién te va a disciplinar cuando te salgas del redil? Cuando peques. ¿Yo mismo me voy a disciplinar? Sí, ya mero. ¿Ofrendar? ¿Cómo podrías ofrendar? ¿Cómo podrías dar al Señor? ¿Cómo podrías ejercer tus dones espirituales para ponerlos al servicio de la iglesia? ¿Te sirves a ti mismo?
Eso no es un don espiritual, porque los dones espirituales no son para edificación propia, sino son para edificación del cuerpo de Cristo, para la gloria de nuestro Señor. ¿Cómo podrías tener comunión y compañerismo? ¿Cómo podrías evangelizar? Yo sé que hay un evangelismo individual, pero hay un evangelismo colectivo, hermanos. Ministrar a otros individuos, ¿cómo podrías servirle a tu hermano? Sería difícil. Ahora, quiero leer para terminar Hebreos 12:18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado y pasado por dardo. Y también tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Escucha esto, o sea, está hablando el autor de Hebreos del ambiente espiritual, de esa presencia pesada del Señor, de la santidad del Señor, que los hacía temblar. O sea, la presencia en el monte Sinaí era tan fuerte, la presencia de la santidad de Dios, que el pueblo temblaba, que aún Moisés decía: estoy espantado y temblando por estar así en la presencia de Dios. Dice: ay de aquel que pase la santidad de Dios, porque incluso hasta los animales se mueren, las bestias, si tocaren el campo, serán apedreadas y pasado por dardos. Hermanos, ¿por qué? Porque era la presencia de nuestro Dios. Ahora, ve la diferencia. Sino, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación. Escucha, aquí la comparación es esta. Este es el monte Sinaí, la presencia de Dios, el peso de la presencia de la gloria de Dios, ¿no? Cabot, la presencia de Dios, el peso de la presencia de Dios, y ellos temblaban. Pero ahora dice: ahora ustedes se congregan en un lugar donde no debemos de tener temor y temblor, pero ahora hay gozo, ahora hay plenitud. Cuando la iglesia se reúne, es lo que pasa en el versículo 22. Ve: sino que os habéis acercado al monte Sión, donde está el rey del monte Sión, a la ciudad de Dios vivo. O sea, esto es la antesala de la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Todavía no es la Jerusalén celestial, pero los domingos se reúne, hermano, la iglesia para estar en la antesala de la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Millares de ángeles se congregan cada domingo en esta iglesia, hermanos. Hoy, en este momento, hay millares de ángeles aquí. No los veo, pero porque la Biblia lo dice, aquí están. A la congregación de los primogénitos, la congregación, la asamblea, la iglesia, la membresía, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, fíjate, Dios está aquí, pero también los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, está aquí, hermanos, una nube de testigos. Aquí hay, hermanos, mucho más de los aburridos hermanos que siempre me voy a encontrar en la iglesia y voy a saludar a Raimundo y voy a saludar a Laurita Martínez y voy a saludar. No, hermano, no menospreciemos. Valen para el Señor todos los que nos congregamos aquí, pero hay más de los que están aquí. Millares de ángeles, los primogénitos, los que somos salvos. Dios mismo está aquí, y todos los justos del Antiguo Testamento también se encuentran aquí. Versículo 24. Y a Jesús el mediador del nuevo pacto,
y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Oí a R.C. Sproul que dice en su libro que es la iglesia, en el último capítulo, que y ya voy terminando, hermanos, que en una ocasión iba a predicar en una iglesia pequeñita y se estaba preparando y se acercaron los hermanos y le dijeron: Arsi, ¿necesitas algo? Dice: es que estoy nervioso. ¿Por qué? Pues por los millones de ojos y de oídos que van a escuchar este sermón. Estoy nervioso. Y los hermanos se quedaron así como diciendo: pues, ¿qué te pasa? O sea, si somos 20 en esta iglesia, es una iglesia muy chiquita. ¿Cómo dices millones? ¿Qué? ¿Se va a transmitir por YouTube? ¿Se va a transmitir por Facebook? Pues solamente así podría ser millones. No, y R.C. Sproul le citó este pasaje. Le citó este pasaje. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. El autor de Hebreos está hablando de una iglesia y su experiencia, hermanos. El autor de Hebreos en este pasaje está hablando de la iglesia y la experiencia que vive cada vez que se congrega. Esa experiencia, hermanos, no se vive cuando tú te quedas en tu casa a ver la transmisión por YouTube o por Facebook. Ay, pues la veo por Facebook. Es más, he encontrado hermanos que dicen: ¿qué crees? No pude ver la predicación a la hora porque pasó el gato, o ¿cómo se llama? O se me antojó un sándwich, o me dormí, o ni siquiera ni me peiné ese día, ni me paré, pastor, ya lo vi después. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Sabes quién se congrega cada vez que nos reunimos en palabra abundante? Te pido que vayamos a Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, o sea, por tanto nosotros que estamos en una iglesia, que somos partes de una iglesia, tenemos que considerar que tenemos alrededor una gran nube de testigos. O sea, cada vez que la iglesia se reúne, hay una nube de testigos alrededor de la iglesia, en la iglesia. Ahora, ¿cuál es la nube de testigos? ¿Quién es el que se viene a congregar en palabra abundante cada vez que se reúne y en todas las iglesias? Escucha, Hebreos 11, ve ahí. Y aquí el pasaje es muy largo porque es el salón de la fama de la fe, tú lo sabes, ¿no? O sea, Hebreos 11 habla de los hombres y mujeres de fe. Pero fíjate, ellos son los que se congregan el domingo. Hebreos 11, versículo 4, encuentra a Abel. Abel viene los domingos a congregarse. Versículo 5, Enoc viene a congregarse. Versículo 7, Noé viene a congregarse. Versículo 8, Abraham viene a congregarse. Versículo 11, Sara viene a congregarse. Versículo 17, Isaac viene a congregarse. Versículo 21, Jacob viene a congregarse. Versículo 23, Moisés viene a congregarse. Versículo 31, Rahab viene a congregarse. Sansón en el versículo 32, Jefté, David, Samuel, versículo 32, Gedeón viene a congregarse. Luego hay hermanos que se paran el cuello: ¿quién crees que vino a mi iglesia? Marco Barrientos. Pues tú dile: ¿sabes quién va? Cada vez que se congrega la iglesia, ¿sabes quién va? ¿Sabes quién fue a mi iglesia el domingo? Moisés. Estuvo Sansón, Jafet, David, Rahab, Samuel, Abraham, Moisés. Estuvo en mi iglesia. No inventes, pues eso dice la palabra de Dios. ¿Y qué crees? Lo más triste es que no fui. Pero estos son fieles que tienen fe. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo importante que es reunirse en una iglesia local? Reunirse en una iglesia local es estar en la antesala del cielo, hermanos. No unirse a ella es no querer ir al cielo.
Pues los domingos hay cosas más importantes para muchos que ir a la iglesia. Y eso no puede ser, hermanos. Como dice nuestro distintivo al final, dicho de una manera simple, la membresía es importante. Congregarse en una iglesia es importante. Yo espero en el Señor que podamos entender esto, hermanos, que podamos entender esto. Porque si no lo entendemos, hermanos, nunca podremos madurar. Que el Señor redarguya nuestros corazones con su palabra y que podamos entender esta enseñanza que con amor yo se las doy. Y dicho con humildad, hermanos, solamente 2 veces en toda mi vida cristiana he faltado a la congregación. Solamente 2 veces. La primera fue cuando tuve un esguince muy fuerte en un tobillo que me pidieron que me quedara en casa, y así obedecí. Y tuve que no ir el domingo, pero el siguiente, aunque sea con una bota terapéutica, pero llegué a la iglesia. Y el siguiente fue cuando yo salí de la iglesia donde estaba, o mejor dicho, la congregación donde estaba, y en el sentido de buscar dónde congregarme, pasamos solamente un domingo, mi familia y yo, sin congregarnos. Después de eso, no hemos dejado de congregarnos. Y a pesar de circunstancias difíciles, seguimos. Yo espero en el Señor que tengas ese mismo sentir. No soy mejor que tú. Simple y sencillamente te quiero decir algo. Si un pecador, como me conoces, redimido por la sangre de Cristo, con tantas dificultades y con tantas adversidades, puede llegar, ¿por qué tú no? No soy yo, no estoy diciendo, hermanos, que yo sea Superman. Tengo los mismos problemas, pero si algo, para eso estoy en esta iglesia, es para hacerles ejemplo. No se dejen de congregar, hermanos. No se dejen de congregar. Y más, ¿cómo están estos días tan complicados? Síguete enlazando, sigue viendo las enseñanzas. Y en cuanto podamos regresar a este lugar, vente con precaución. Sabemos que hay hermanos que no podrán porque tienen que estar en casa, porque están enfermos, por diversidad de cosas que son genuinas y que no negamos y que tenemos que ayudarnos. Pero si no tienes ningún impedimento, ven, porque aquí te están esperando millones, miles que adoran al Señor cada vez que la iglesia se reúne. Amado Señor, gracias por esta enseñanza, gracias por permitirnos esta enseñanza tan hermosa, Señor. Entendemos que la membresía es importante, y si hay en nosotros un corazón de egoísmo, un corazón argumentado, un corazón así, Señor, aléjalo a través de este estudio, Señor. Aléjalo a través de tu palabra, Señor, y redarguya los corazones de aquellos que creen que congregarse no es importante. Señor, ser miembro de una iglesia es muy importante, porque es una forma, Señor, evidente en esta tierra de que una persona realmente es tuya. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde congregarnos. Gracias, Señor. Permítenos conservarlo para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, nos vemos el domingo 8:30 y seguimos con las enseñanzas tan hermosas que el Señor nos tiene. Los amamos con todo el corazón y espero verlos pronto. Bendiciones, hermanos.